y es el significado de la Semana Santa, y reflexioné sobre el Domingo de Ramos. Hoy veremos lo que sería de lunes a miércoles santo y el jueves santo. Litúrgicamente sigue siendo Cuaresma, les comentaba yo ayer, hasta el jueves en la mañana, pero desde hace muchos siglos se le llama la Semana Santa o Semana de la Pasión. ¿Qué lecturas se leen lunes, martes, miércoles y viernes? Como primera lectura, ustedes recordarán que el profeta Isaías tiene una obra monumental de 66 capítulos que lo inició en el siglo VIII, y lo concluye en el siglo VI. Son 3 Isaías. Y en el segundo Isaías hay la revelación de un extraño personaje que se llama el siervo de Yahvé. Y ese extraño personaje, porque este hombre, siendo justo, va a ser maltrecho, malherido, incomprendido, y al final se le va a dar muerte. ¿Y por qué es extraño este personaje? Porque ustedes saben que en la teología de la retribución del Antiguo Testamento, cuando una persona era justa, no debía de sufrir nada. Cuando una persona era justa, tenía que tener larga vida, muchos hijos, mucho dinero, y se iba a morir después de los 70 años. El lunes vamos a escuchar el primer cántico del siervo de Yahvé, que es el capítulo 42. Y escuchen, tal parece que Isaías está contemplando a Jesús en la cruz y dice esto: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Lo mismo dirá Dios Padre, tanto en el bautismo como en la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. No gritará, no clamará, no oirá oír su voz por las calles, no romperá la caña desquebratada, ni apagará la mecha que aún humea. Por eso se le llama siervo de Yahvé. Es un extraño hombre que ha sido puesto por Dios Padre para que en su cuerpo los seres humanos obtengamos la salvación. Esa es la lectura del lunes, y vamos a la lectura del martes. La primera lectura es el segundo capítulo 49 del profeta Isaías, y solo leo algunos fragmentos. Tú eres mi siervo Yahvé, en ti manifestaré mi gloria. Es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta el último confín de la tierra. Nuevamente contemplamos a un siervo que será luz para el mundo entero y que su salvación alcanzará hasta los últimos confines de la tierra. Por el tiempo no me detengo a analizar cada cántico, porque por lo menos habría que analizarlo media hora por cada cántico. Y el miércoles será el tercer cántico del siervo de Yahvé, capítulo 50. Y vean, el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido, lo que hizo Jesús. Lo escuchábamos el domingo pasado, cómo confortar a la samaritana.
con palabras de aliento que le dijo a la mujer: mujer, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. El Señor me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro ni a los insultos ni a los salivazos. Pero el Señor me ayudó, por eso no quedé confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Vean, tal parece que Isaías está contemplando a Jesús, que lo están golpeando, que lo están insultando y que lo están escupiendo, tal como se narra en el primer juicio, como les decía ayer. Me salto el jueves porque el jueves tiene otras lecturas por ser la Pascua y el sacerdocio, y me voy al Viernes Santo. El Viernes Santo, como primera lectura, será el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que ayer esbocé un poco. Y vean, que es el más profundo, que sería el cuarto cántico del siervo de Yahvé, capítulo 52, versículo 13 al versículo 12 del capítulo 53. Voy a leer y ustedes escuchen y contemplen la cruz. Miren, he aquí a mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado. Muchos se horrorizaron al verlo porque estaba desfigurado su rostro, que ya no tenía aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado. ¿Quién ha de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Cuando nos maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación por todos nosotros. Insisto, es extraño
porque es el siglo VI antes de Cristo cuando se escriben estos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Y era inusual, no era lógico que una persona justa sufriera tanto por expiación de los demás. Entonces, lunes, martes, miércoles y viernes vamos a escuchar la próxima semana estos 4 cánticos del siervo de Yahvé. Ahora, para el día lunes vamos a escuchar el gesto que hizo María cuando le lavó los pies a Jesús. Recuerden ustedes que hay 2 mujeres que le lavaron los pies a Jesús. Una pecadora en casa de Simeón y otra mujer en casa de Lázaro. Y se entiende, queridos hermanos, que la que le lavó los pies a María, a Jesús, fue María, que no era prostituta. Hay 2 autores, puede empezar en Schnackelburg y Raymond Brown, quienes afirman como hipótesis que las mujeres se tenían que casar, esa era su obligación, pero que si en algunas familias uno de los hermanos estaba enfermo, una de las hermanas no debía de casarse para que cuando faltaran los papás, ésta cuidara al enfermo, es decir, al hermano. No se piensa, porque nunca nos hablan de hijos ni de sobrinos, que Lázaro estaba enfermo desde su nacimiento y que Marta y María lo cuidaron desde niño, ¿no? Por eso muere Lázaro. Y cuando, por agradecimiento a Jesús, le ofrece Lázaro una cena, en ese momento su hermana María le lava los pies a Jesús con un perfume de nardo. El nardo era un perfume costosísimo porque llegaba a costar 300 denarios por el nardo. Y recuerden que en un jornal se ganaba un denario. Es decir, el perfume de nardo costaba un año de trabajo. Por eso Judas Iscariote protestó. ¿Y qué es lo que contesta Jesús? Déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. ¿Y por qué había dicho eso Judas Iscariote? Porque nos dirá Juan que todo lo que echaban en la bolsa él lo robaba. O a veces sigue pasando hoy que la gente roba en el ejercicio del poder. Eso sería la lectura del lunes. Se entiende que esto pasó el domingo, pero como el domingo es domingo de Ramos, esta lectura se pone el lunes. Ahora vamos al martes santo, y en el martes santo se narra el momento en que Jesús está en el cenáculo. Yo les comentaba ayer que tal vez la historia se encuadre más en Juan y no en los sinópticos. Para nosotros de sobra es conocido la cena de Da Vinci. Da Vinci hizo esa cena a fines del siglo XV, pero siendo Da Vinci un hombre tan inteligente, él no investigó que las cenas judías del siglo I eran distintas a las cenas europeas del siglo XV. Porque cuando nosotros contemplamos la cena de Da Vinci, es una mesita, están sentados todos con su copita de vino y así no pasó. Los estudios consideran que en el siglo I las cenas eran en una mesa
de menor tamaño que esta, calculan una mesa de 30 centímetros. Y los judíos comían recostados en divanes, más o menos de este tamaño, no tenían platos propios, tomaban del mismo plato. La narración del martes es la traición de Judas y la negación de Pedro. La traición de Judas, hagan de cuenta que la cena de Jesús, como era en un segundo piso, lo que sería planta baja, primer piso, solamente los ricos tenían casas de 2 pisos. Todavía quedan algunas estructuras ya dañadas y los ricos vivían alrededor del templo. La gente pobre vivía más hacia allá. Y las mesas, hagan de cuenta que tenían una forma de Y, bueno, eran así las mesas. Y se entiende que el personaje principal estaba acompañado siempre del dueño de la casa. Por eso algunos dicen que el dueño de esa casa, bueno, hay dos teorías, que el dueño de la casa de los papás de San Marcos, y otros afirman que el dueño era los papás de Juan. ¿Por qué se dice esto? Porque se entiende que Pedro estaba enfrente de Jesús y de Juan, y le pide Pedro por medio de una señal que le diga quién lo va a traicionar. Jesús estaba del lado derecho, a su izquierda estaba Juan Evangelista, porque estaba recostado. Y Juan Evangelista se considera que tenía menos de 15 años, porque la niñez para el pueblo judío era hasta los 15 años. Y se entendía que el que estaba siempre a la izquierda era el dueño de la casa. ¿Quién estaría a la derecha de Jesús? Por pura lógica, dice aquí Jeremías, estaba Judas. ¿Por qué Judas? Porque Judas comió del mismo plato que Jesús. Hagan de cuenta que aquí estaba el plato, aquí estaba Jesús, aquí estaba Juan y aquí estaba Judas Iscariote. Al comer del mismo plato es que tenía proximidad a acercarse al mismo plato. Por eso dice Jesús que el que tomara bocado del mismo plato, ese era el traidor. De hecho, esta lectura nos está ambientando precisamente a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en la lectura del martes que cuando Judas tomó el bocado, entró el demonio en él. ¿Por qué el demonio? Porque la tasación de la vida de Jesús era de 25 monedas de oro. En eso había convenido con Anás y Caifás en ponerle ese valor a la vida de Jesús. Y aquí puedo hacer un paréntesis. Siguen matando a muchos en México. Hoy escuchaba que en marzo mataron un promedio de 74 personas aquí y 87 desaparecidos también. Ayer me conmoví porque una persona puso acción de gracias. En realidad su hijo está desaparecido desde hace 4 años. Y puso aquí un collage de la foto de su hijo. Entonces es una mamá de tantas mamás. Bueno, yo creo que después de 4 años su hijo ya no vive. Yo le decía que yo creo que está en el cielo. Pero, ¿por qué menciono esto?
la vida de Jesús la tasaron en 25 monedas de oro. Si uno pudiera enterarse cuánto tasan la vida de las personas que matan, ¿cuánto las tasarán? 100 pesos, 500, 2,000, 20,000. Y la tasación de Jesús se sigue dando hoy en México porque pues siguen matando todos los días a muchas personas. Y aunque el gobierno diga es crimen organizado, ¿y qué arreglas con decir es crimen organizado? ¿Y cuál es el segundo momento del dolor moral de Jesús? Porque recuerden que Jesús tiene dos sufrimientos, sufrimiento físico y sufrimiento moral. ¿Cuándo sufrimos moralmente? En este caso, Jesús está decepcionado de sus amigos. Y cuando le entró el bocado a Judas, él se salió y le dice Jesús, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. ¿Y por qué nos dice que era de noche? Porque la oscuridad cegó el corazón de Judas. Aquí no hay predestinación. Muchos se discutió con aquella obra de Broadway que se llamó Jesucristo Superestrella. Y en Jesucristo Superestrella nos dan a entender que Dios Padre predestinó a Judas para que entregara a Jesús. No. Si no hubiera sido Judas, hubiera sido Andrés, no hubiera sido Bartolomé, porque tristemente, y ustedes tal vez tienen una decepción con alguien que querían mucho y que les defraudó. Puede ser un familiar, un pariente o un amigo. Cuando alguien me cuenta sus cuitas en la confesión, yo le digo, pues eso le pasó a Jesús. Imagínense usted y a mí que somos seres mortales. ¿Cuál es la segunda decepción de Jesús? Pedro le dice que lo va a acompañar a donde él vaya. Y hasta le dice que va a dar la vida por él. Y miren lo que le dice Jesús a San Pedro. Con que darás tú la vida por mí, yo te aseguro que no cantaré el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Ese es otro sufrimiento de Jesús. Se le llama sufrimiento moral. Y yo creo que todos hemos tenido un sufrimiento moral. Jesús está triste porque sabe que Judas lo ha vendido y sabe que Pedro lo va a negar y sabe que todos los demás van a huir. Por eso Brown dice que la casa del cenáculo era de los papás de Juan, porque el papá de Juan era sacerdote. Porque uno puede pensar, ¿por qué el único que entra a la casa del sumo sacerdote es Juan? Pues entendería que Juan tenía y conocía a Caifás y lo conocía por su papá. Tú y yo no podemos entrar a la casa de Sherman porque no la conocemos. ¿Quién entra con Sherman? Sus amistades. Por eso se especula, ¿por qué el único que estuvo en el Calvario fue Juan? Porque si te conoce a alguien importante, pues no te va a hacer daño. No te va a hacer daño. Y Pedro lo niega, pero ¿qué veremos al día siguiente? Que 3 personas que estaban también en la casa de Caifás, en el patio,
porque Pedro no entró, el que entra fue Juan. Y uno se pone a pensar, si ya Pedro era un hombre de 40 años o 50, no sabemos, y Juan era un chamaco de 14, 15 años, ¿cómo es posible que tuvo más valentía Juan que Pedro? Pero la hipótesis que les digo es una hipótesis. Y veremos cómo al día siguiente San Pedro, entre groserías, él dice que no lo conoce. Y eso nos puede pasar a nosotros. En la vida diaria, en nuestro trabajo, con nuestra familia, a veces nos avergonzamos de decir creo en Jesús. ¿Cómo se avergonzó Pedro? Como se avergüenzan cientos de miles de católicos en el momento de la prueba, dicen, no creo. Ahí están los famosos apóstatas que en tiempo de la prueba prefirieron vivir a morir. Ahí está la valentía en el libro de los Macabeos, que prefirieron morir que a profanar el nombre de Dios Padre. Finalmente, la segunda del Evangelio del miércoles santo o semana de la Pasión, nuevamente es hoy es el capítulo 26 de Mateo y nos habla precisamente del mismo acontecimiento, pero en la versión de Mateo, que quedaron de darle estas monedas de plata, y donde pregunta Jesús dónde será la cena pascual. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas hablan de cena pascual, pero Juan no habla de cena pascual. Ya comentaba ayer que no fue cena pascual por la pureza ritual. No podían estar con un condenado a muerte en Pascua, y menos no podían entrar ni estar enfrente de la casa de un extranjero, que era Poncio Pilato. ¿Y qué es lo que se comía en la cena pascual? El cordero, Éxodo 12, se comía en hierbas amargas, recordando la esclavitud en Egipto, y se comían frutos dulces, recordando la liberación que les esperaba después de Egipto. Estas son las lecturas que se proclaman precisamente en lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. Como ustedes saben, en todo el mundo, casi en Europa, se da la misa crismal. Si ustedes han ido a Europa, bueno, que han ido a Europa no lo reconocen. En Europa las diócesis son muy chiquitas. Las diócesis son de 25 o 30 parroquias. Y los sacerdotes pueden llegar a la catedral en media hora, 20 minutos. Cambio Puebla, desde tiempo de Fabiano Márquez, ven que las tierras que tenemos aquí son difíciles. La Sierra Norte y la Mixteca. Hay parroquias que están de la capital a 5 horas de distancia. ¿Qué es lo que se hace en la misa crismal? En la misa crismal hay dos momentos importantes. Primero, los sacerdotes renuevan su juramento si son diocesanos o si son religiosos del voto. Recuerden que los religiosos hacen voto, nosotros hacemos juramento, pero ¿cuáles son los 3 juramentos que hacemos? Obediencia, castidad y pobreza. Entonces nos reunimos ahí en catedral como 300, 400 sacerdotes. Claro, esto no se hace el jueves. Don Octaviano pidió que fuera el martes para que la gente pudiera regresar esa noche a sus parroquias. No se puede el jueves porque el jueves es la misa de la institución. Bueno,
yo no sé si ustedes han ido a una ordenación. Recuerden que la ordenación, el momento culminante de la ordenación es la imposición de manos. Si ustedes recuerdan la carta a Timoteo que dice Pablo, recuerda el momento en que te impuse las manos. El momento más importante de la ordenación es la imposición de manos y las palabras consagratorias, lo que sería elemento material, imposición de manos, elemento formal, las palabras. Recuerden que en la confesión, ¿cuál es el elemento material? El penitente. El elemento formal es la absolución. En el bautismo es el bendito, elemento material, y en el elemento formal es yo te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. En el matrimonio, el elemento material es el hombre y la mujer. Las palabras es yo te acepto como esposo. Bueno. Entonces, el elemento material de la ordenación es el joven diácono y el elemento material es que impongo yo las manos al presbítero con las palabras consagratorias. El segundo elemento es que nos ungen con crisma en las manos. Por eso ustedes han de recordar que cuando excomulgaron a Morelos, era un rito medio horrible, porque le tenían que levantar la piel. Y le levantaban toda la piel porque estaba excomulgado un sacerdote, porque nos unge aquí el obispo con mucho crisma. Y antiguamente nos vendaban las manos y se entendía que lazo teníamos que guardarlo hasta la muerte, para que la muerte también nos vendrá las manos. A mí todavía me tocó, pero eso también se acabó. Bueno, pero hay un elemento que lo tomó la Iglesia Católica del juramento a los señores feudales. Pero es un elemento que tiene su interpretación dentro de la Iglesia Católica. El obispo está sentado y el sacerdote se hinca, ya sacerdote ante el obispo, y el obispo le toma las manos. O sea, le prestamos las manos al obispo y el obispo nos pone las manos acá y se nos queda viendo a los ojos y nos dice esto. Ahí me dijo José Luis, del Ecuador Rosendo, hace 32 largos años: prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores. Y uno dice sí. Entonces, si ya murió don Rosendo, me siguió don Víctor. Por tanto, la obediencia no es a la persona, sino al que está en ese momento. Los que se observaron con Octaviano, que eran entre los padres, murió don Octaviano, siguió don Ernesto, se fue don Ernesto, vino don Rosendo, se murió don Rosendo, no, más bien, aceptó la renuncia de don Rosendo y vino don Víctor. Entonces, la obediencia que tiene la Iglesia Católica es a quien está en el cargo de arzobispo. Entonces, en la misa crismal, que será aquí en Catedral el martes, a las 11, el arzobispo nos dirá la renovación de los juramentos de pobreza. Los padres no podemos tener un coche lujoso. De castidad, pues no podemos tener una vida con alguien. Y de obediencia. Yo creo que lo que más duele es la obediencia, porque se entiende que tú empeñas la obediencia en el obispo. Aquí porque estamos en Puebla, pero cuántos hermanos sacerdotes pues tienen que ocupar las parroquias más lejanas. Ya ves, son parroquias fantasmas, porque no hay mucha gente en esas parroquias. Puedo pensar
estar en Chila de la Sal, en Nacaxtlahuacán, en Jopala. Son pueblos fantasmas porque muchos jóvenes o señores se van a Estados Unidos a trabajar. Ahí en Hernández es lo mismo. Y claro, tristemente, hay sacerdotes que se han separado de la iglesia aquí en Puebla. Y aunque son sacerdotes para siempre, por desobediencia, pues se han ido, ¿no? Se calcula que en los últimos años están como 70, 80 fuera del ministerio. Pero casi fue por obediencia, no por pobreza o tal vez algunos por castidad. Bueno, ese sería el segundo momento de las promesas. El primer momento y el segundo momento es la consagración de los óleos. El crisma, el óleo de enfermos y el óleo de catecúmenos. Son tres, le ponen al obispo tres vasijas muy grandes y él las bendice. Todas provienen de aceite de oliva. ¿Y para qué se ocupan esos tres aceites? El óleo de enfermos se ocupa para los enfermos para la unción, Santiago capítulo 5, versículos 13 al 16. El óleo de catecúmenos se emplea cuando uno en un bautismo signa aquí al niño antes del credo. Y el santo crisma se ocupa en la segunda unción que se le hace a un niño en la cabeza. El santo crisma se utiliza en la confirmación cuando le hacemos la señal de la cruz a un confirmando, y se ocupa cuando se ordena un sacerdote y se le unge en las manos. Para eso se ocupan los santos óleos. Casi ocupamos más el de enfermos y el de catecúmenos, que es para el bautismo. Pero esa misa en todo el mundo se celebra el día jueves por la mañana. Pongan ustedes que la misa sea a las 10, termina a las 12 y los sacerdotes ya se van a sus parroquias. Aquí es difícil, por eso la misa es, ¿por qué la misa es a las 11? Para que si hay sacerdotes que salen a su parroquia, salgan a las 5 de la mañana o 4 y hagan 6, 7, 8, 9, 5 o 6 horas para venir. Y ya se puede realizar ese día o el día siguiente, porque la actividad fuerte empieza el jueves. Ese sería la misa crismal que aquí en México, aquí en Puebla se da el día martes santo. Bueno, ahora pasamos al triduo pascual. El triduo pascual tiene 3 días de significación profunda. El jueves santo se le llama la Cena del Señor, Cena in Domino. El viernes santo los oficios y el sábado santo la vigilia pascual. Vamos a ir examinando esto. Miren, el jueves santo se permiten los instrumentos musicales, el canto de entrada, el Señor ten piedad y gloria. Hasta en gloria se acaban los instrumentos musicales. Y este día tiene un marco profundo. ¿Cuál es el marco profundo? El marco del amor. Y dentro del amor están enraizados 2 sacramentos: el orden sacerdotal y
la Eucaristía. Solamente leo los primeros versículos del Evangelio de Juan. Jueves Santo se va a proclamar invariablemente las mismas lecturas en los tres siglos. El Evangelio de Juan es el capítulo 13, versículos 1 al 15. Recuerden ustedes, para los que conocen a Juan tiene un largo discurso Jesús que va del 13:31 al 17, al capítulo 17. Son 4 discursos, 3 discursos de despedida y el cuarto, el discurso sacerdotal. Entonces, si estamos en el capítulo 13, versículos 1 al 15, está en el primer discurso de despedida. Pero escuchen, solamente el primer versículo leo. Antes de la fiesta de la Pascua, en Juan, la cena no es de la Pascua, es un viernes. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vean qué expresión tan sencilla. Dice Martín Descalzo en su libro Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. ¿Acaso el amor de Dios estaba suspendido? No. Ya le explico lo demás porque ustedes lo conocen. Él se quitó el manto, quedó con túnica, llevó una jofaina, un lebrillo, y algo extraño en un rabino. Le empezó a lavar los pies a sus discípulos. Dice Jesús cuando termina de lavar los pies: ustedes dicen que soy maestro y dicen bien, porque soy maestro. Si yo, que soy el maestro, he hecho esto con ustedes, ¿qué no harán los unos con los otros? Ese es el mandato del amor. Si Jesús es maestro y ha lavado los pies, ¿qué no haremos los unos a los otros? Ese es el gran mandato. Y recuerden que el mandato de Jesús, recordando el capítulo 5 de Mateo: yo no he venido a abolir la ley o los profetas, he venido a darle plenitud. ¿Y cuál es la plenitud al decálogo? El amor. El amor a Dios, Deuteronomio 6:5, y el amor al prójimo, Levítico 19:18. Lo que hace Jesús es escenificar a través de un acto que solamente hacían los esclavos y los sirvientes. Él lava los pies y le dice: si yo, que soy el maestro, he hecho esto con ustedes, ¿qué no harán los unos a los otros? Imagínense. Ese es el marco del Jueves Santo, el amor. Por eso dice Ignacio de Loyola en su primera oración en Manresa: siempre que hagamos oración, dice San Ignacio, tenemos que demandarle algo a Dios, es decir, tenemos que pedirle algo a Jesús. ¿Y qué es lo que le pide primero Ignacio a Jesús? Dame amor. Ignacio dice: si no hemos experimentado el amor de Jesús, no podremos amar a los demás, ni podemos amar a Jesús. La primera exigencia es que yo experimente el amor del Señor totalmente, porque nadie da lo que no tiene. Si no experimento el amor, yo no puedo amar a Jesús, y menos amar a los demás. Ahora,
¿Qué se va a dar en este momento? La institución de la Eucaristía. Ustedes saben que los tres sinópticos tienen la institución de la Eucaristía, Mateo 26, Marcos 14 y Lucas 22. Pero estos textos son del 60 al 100. Juan no habla de la institución porque su largo capítulo 6 es el capítulo eucarístico. ¿Cuál es el documento más antiguo del Nuevo Testamento que habla de la institución? Es la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Este texto es del invierno del 55 al 56. Si Jesús murió y resucitó en el 30, han pasado 26, 27 años del acontecimiento. Y escuchen lo que dice Pablo. Yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado por el Santo, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Vuelvo al cenáculo. Jesús tomó un pan, lo partió y les dijo a los apóstoles lo que hemos escuchado. Pero aquí hay tres connotaciones teológicas. Esto es mi cuerpo, es decir, la Eucaristía es verdadera comida, que se entrega por ustedes. La Eucaristía es verdadero sacrificio. Y tercero, hagan esto en memoria mía. La Eucaristía es verdadero memorial. ¿Y qué es un memorial? Hacer presente con toda su eficacia un acontecimiento de salvación. Para los que somos católicos, memorial es la misa. Para los musulmanes, memorial es la égira. Para los judíos, memorial es Pascua. Por eso dice la carta a los hebreos, no es que se repitan los sacrificios. El sacrificio de Cristo es único. Por ahí circula un video que me lo mandaron como 100 personas hace como 5 años. Casi yo no veo los videos porque no tengo tiempo casi de ver. Y es una catedral grandísima, de ser una catedral estadounidense. Y el Padre está a punto de decir las palabras de la institución. En eso llega Jesús con sus angelitos y se posesiona del Padre. Y Él dice las palabras. Y esto es cierto. Hay un documento de la Congregación para los sacerdotes que se llama Vida y Directorio de la Vida de los Presbíteros. Y no recuerdo si en el número 66 o 67 dice eso. Cada vez que un sacerdote dice las palabras de la institución, es el mismo Cristo que toma prestados los labios y los gestos del sacerdote, y él mismo dice las palabras de la institución. No importa dónde vayamos a misa, no importa tal vez que el Padre siempre llega tarde, a veces no come. Si es un sacerdote válidamente ordenado, la acción se da con certeza. ¿Y qué es lo segundo que dice Jesús? Después tomó una copa de vino y dijo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Es decir, nuevamente Jesús dice que es sangre y que debemos de beber de su sangre, porque la sangre es sacrificio y que se haga memoria. Por tanto, cuando vayamos
vayamos a misa, no dejemos de comulgar. Recuerden que la Eucaristía no es premio para buenos. La Eucaristía es consuelo para pecadores. Finalmente, ¿quiénes estaban con Jesús? Se había ido Judas Iscariote y estaban solamente 11 junto con Jesús 2. Hay padres que Don Brown en su Código Da Vinci dice que estaba Magdalena. Ay, pues, ¿quién le cree a Don Brown? Es como creerle a algún político descontinuado en México, ¿no? Bueno, no estaba María Magdalena, porque recuerden que los rabinos solamente podían tener discípulos. Estoy hablando del siglo I. Cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, les está diciendo a los 11, lo que yo dije ahorita, ustedes lo tienen que hacer. Es decir, el Jueves Santo no solamente celebramos la institución de la Eucaristía, por eso la primera lectura será el capítulo 12 de Éxodo, que nos va a relatar la Pascua judía. Recuerden que la Pascua judía, Pasha, significa el paso de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Si Jesús dice, hagan esto en memoria mía, les estaba confiando a los apóstoles, y en ese momento Jesús instituye el orden sacerdotal. Imagínense ustedes, si Jesús dice, bueno, ya no tomamos en cuenta a Judas porque no estuvo en la institución, pero si Jesús dice que Pedro lo va a negar y todos van a oír, podemos decir enfáticamente que los primeros sacerdotes que Jesús instituyó para celebrar la Eucaristía, todos fueron miedosos, porque lo dejaron solo. Yo sí les invitaría, porque pues hay de todo un poco en la vida del Señor entre el sacerdocio, que cuando pues un padre se porte mal, si ustedes tienen la capacidad y la confianza, vayan con él y díganle personalmente. Claro, siempre y cuando les conste el hecho, porque si no nos consta el hecho, no podemos decirle a un padre algo si no fuimos testigos del hecho. Ya si nos consta, pues sí podemos decirle al padre, lo que usted hizo no fue lo mejor, pero no tomamos un camino cristiano cuando hablamos mal de un sacerdote y lo vamos esparciendo por todos lados. Y sería más terrible que sin fundamentos lo digamos. Ustedes pueden pensar que hay sacerdotes que tienen problemas, y como ustedes tienen problemas, también los sacerdotes tenemos problemas, ¿no? Enfermedades, problemas con la familia, qué sé yo. Cuando ustedes quieran un sacerdote perfecto y santo, pues yo creo que no lo van a encontrar en la tierra. Todos tenemos defectos. Por eso la definición mejor que podemos encontrar del sacerdote va a ser precisamente el Viernes Santo. No miento, es otra letra. ¿Cuál es la definición de un sacerdote? Ojalá que vean los primeros versículos del capítulo 5 de la carta a los Hebreos. ¿Y qué dice el capítulo 5 de la carta a los Hebreos? El sacerdote es un hombre tomado entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios, puede comprender
a los extraviados e ignorantes, porque Él está envuelto en debilidades. Una persona que es pecadora puede comprender a una persona pecadora. Una persona que se sienta intachable no podrá comprender a una persona pecadora. En cambio, una persona, en este caso, un sacerdote que ha conocido el pecado, podrá comprender a una persona que también ha conocido el pecado. No idealicemos a los sacerdotes, más bien pongámoslos en su justa dimensión. Es como los papás, no idealicemos a los papás, porque cuántos papás pues a veces no son congruentes. Por eso el Jueves Santo será el marco del amor. Aquí lavaré los pies a los apóstoles, no sé cómo lo voy a hacer, ustedes van a dar lo mismo, ya pueden poner una banquita ahí. Es una forma plástica de hacer lo que Jesús hizo. No es un show, pero algunos padres han sabido que llevan como 20 panaganas y le dicen a los fieles, lávense los pies. Eso ya es show. Porque Jesús no lo hizo. Yo creo que es una demostración práctica de la humildad. E imagínense, Jesús era hombre y Dios. Y que Jesús lavara los pies y besara es una actitud servil. Por eso es el marco del amor, y dentro del marco del amor, dos sacramentos: la institución del orden sacerdotal, hagan esto en memoria mía, y la institución de la Eucaristía, hagan esto en memoria mía. Pues con estas palabras concluimos el ser puntuales. Ya mañana concluiremos con el Viernes Santo, que ya me expliqué ayer, y con la vigilia pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.